dejo habilitado. Bueno, como les indico, la parte número 1, que es lo que la comunicación en sí, eso es lo que permite la comunicación, ¿verdad? Realmente lo que es el intercambio de información, la comprensión, todos esos son los aspectos que debemos de considerar. También la parte de los elementos, ¿verdad? En la cual podemos ver de que ustedes, si en el examen, por ejemplo, les menciono cómo se divide ese proceso de comunicación, ¿verdad? Ya saben que de esta manera es como lo van a contestar. ¿Por qué es importante tener estos elementos? Porque realmente la comunicación es en donde se incorpora, ¿verdad? Se incorpora no solamente el medio físico, porque vimos que en redes hay bastantes elementos que se integran, ¿verdad? Aparte de lo que son aquellos elementos como los routers que hacen ese proceso, también la parte de, ¿verdad?, el destino, ¿verdad?, hacia dónde va a ser enviado el paquete, cuáles van a ser los paquetes, cuáles van a ser los medios. Entonces, son algunos, ¿verdad?, no solamente esos elementos, sino que también la parte de quién va a hacer ese envío, cómo se va a enviar, ¿verdad? Cuál va a ser el receptor, ¿verdad? Cuál va a ser ese sistema de transmisión, cómo se va a enviar, el código en esta parte, que el código es uno de los elementos bastante importantes porque es en donde va la codificación. Porque acuérdense que en nuestra máquina, ¿verdad?, hay una conversión interna que son los ceros y unos, ¿verdad?, el sistema binario. Entonces, ese sistema binario hace que internamente esos elementos estén integrados de esa manera. Entonces, ahí tenemos lo que es emisor, transmisor, receptor, código, sistema de transmisión y destinatario. Esos son los 6 elementos que debemos de considerar en este proceso de comunicación. El papel. Realmente, en simples palabras, la comunicación pues, es un elemento que no solamente lo debemos de ver del punto del entretenimiento, sino que también en la parte de que nos ayuda en diferentes ámbitos, tanto profesionales como también en el ámbito personal. Porque si bien vemos que en este momento, ¿por qué nos está beneficiando la comunicación por medio de las redes? Porque podemos interactuar, ¿verdad? Interactuar con las demás personas, podemos enviar elementos, ¿verdad? Podemos hacer consultas. Vemos que por esta pandemia se nos ha sido como que beneficioso poder tener la parte de algunas redes, ¿verdad?, redes sociales que van de la mano con nuestro diario vivir, porque podemos hacer uso de ellas, ¿verdad? Entonces, sí que ciertas aplicaciones, pues, tienen la parte de, ¿verdad?, de lo que es elementos, ¿verdad?, elementos que puede ser que el precio no sean tan accesibles, entonces nosotros no podemos utilizarlas como una cuenta premium, por decirlo, ¿verdad? No podemos utilizarla como cuenta premium, entonces se nos hace un poco más difícil, ¿verdad? Se nos hace difícil en ciertos elementos que se pueden incorporar. Aquí para ver que ustedes dejen ¿verdad?, sus comentarios y responder a las consultas para que de un solo, ¿verdad? Ahí vayan colocando las consultas que ustedes tengan. Voy que sería
sería de otra manera. Bueno, el Internet. ¿Por qué o qué es el Internet? Se nos dice que el Internet es una red informática mundial descentralizada. Es descentralizada porque está bajo diferentes protocolos, ¿verdad? Estos protocolos de comunicación, ¿verdad? Tienen diferentes elementos que nosotros podemos incorporar, ¿verdad? Son elementos que nos proporcionan, ¿verdad? Nos proporcionan un servicio, ¿verdad? Nos proporciona un servicio y que este servicio es nuestro diario vivir. Entonces, el Internet está formado por esas conexiones, ¿verdad? Diferentes dispositivos que hacen el enlace de que nosotros podamos tener lo que es el Internet, ¿verdad? Diferentes eh, configuraciones para poder permitir ese enlace. Ahora, ¿qué es una red? Pues es un conjunto de elementos interconectados entre sí con un fin u objetivo común. Es decir, que podemos tener configurada una red para poder comunicarnos, para poder enviar información. Si bien en clase, recuerdan ustedes que lo último estábamos enviando o nos estábamos configurando, ¿verdad? En una parte en donde colocábamos el enlace y ahí es donde se visualizaban las carpetas, más que todas las carpetas que son de acceso público. ¿Ya? Estas carpetas de acceso público son las que prevalecen o tienen más visualización por parte de los usuarios. Realmente nosotros podemos en la red compartir lo que deseamos, pero ojo, tenemos que también tener ese cuidado de saber o determinar qué cosas van a ser compartidas a dicho usuario o qué restricciones le vamos a colocar, porque no todo debe de ser de la misma manera. Y los protocolos, ¿para qué nos va a servir esos protocolos o qué es un protocolo? Pues los protocolos son normas, ¿verdad? Estas normas son regidas para poder obtener el servicio de lo que es en la red, ¿verdad? Entonces, eh, deben saber que esos son pasos, ¿verdad? Son pasos de interacción, ¿verdad? Son pasos de interacción dinámica que debe de tener la red. La red siempre se va a componer de estos elementos, de lo que son los protocolos, ¿verdad? Los protocolos de Internet, que por eso uno de los principales, recuerdan ustedes lo que es IP, ¿verdad? Que el IP era el protocolo de Internet. Entonces vemos que ahí y hay diferentes, hay una gran lista de protocolos que están destinados a lo que sea mensajería, la parte de la misma, del mismo Internet, servicios aparte de mensajería, otro tipo de comunicación. Y tenemos lo que son los dispositivos de la arquitectura de red. Pues esa arquitectura de red está compuesta por estos dos tipos de dispositivos, tanto los dispositivos finales como los dispositivos intermedios. ¿Por qué estarían compuestos por estos dos elementos? Porque necesitamos un inicio también. Al tener un inicio, tiene que haber un punto, ¿verdad? Un punto que me genere un enlace para llevar a lo que es nuestro dispositivo final, ¿verdad? Que sería ya como nuestros elementos o nuestros recursos y poder compartir dichos recursos en la red. Y aquí es donde viene, ¿verdad? Esa explicación más amplia de cuáles son los ejemplos que podríamos decir que son los dispositivos finales. Los dispositivos finales, como bien observan ustedes, son ya lo que llega, por decirlo así, a donde va destinado, es como el destino, ¿verdad? Es el fin. Entonces, como es el fin, ¿verdad? Por eso son considerados que son dispositivos finales la computadora. ¿Por qué? Porque el Internet, ¿hacia dónde va a viajar? ¿Sí? Puede viajar a lo que es nuestras
computadoras, lo que son las impresoras, la telefonía, la parte de telefonía y la parte de cámaras de seguridad. Entonces, son los elementos, son considerados como dispositivos finales. Ustedes realizaron una tarea de esto, en la que se basaba de un laboratorio, que cuáles eran esos dispositivos finales y los dispositivos intermedios. Entonces, esos dispositivos siempre recuerden la diferencia de finales e intermedios, porque finales es el destino, ¿verdad? Es el destino hacia dónde va marcado esa red, ¿verdad? Esa red dónde va a darse. Entonces, ¿verdad? Algunos realizaron esa tarea. Ahí Jonathan menciona que no, pero sí, en su mayoría realizaron esa tarea, ¿verdad? Y pudieron investigar, ¿verdad? En un ciber. En un ciber, ¿cuáles serían esos dispositivos finales? Pues son las máquinas, ¿verdad? Son las computadoras que tienen ahí y también las impresoras. Pero recuerden esto, no todas las impresoras, porque hay impresoras que no se conectan vía Wi-Fi, entonces no podemos decir solamente como impresora, sino que porque la impresora como tal no va a ser mi dispositivo final si no cuenta con lo que es ese sistema, ¿verdad? Ese apartado de Wi-Fi. Entonces, si ya lo tiene, podemos, por eso acá está el nombre, impresoras de red, porque es la diferencia. Entonces, ese va a ser el final donde va a recaer todo el enlace del Internet. Y los dispositivos intermedios. Los dispositivos intermedios, pues, es lo que hace el enlace entre el inicio y el final, ¿verdad? Entonces es la que se encuentra en la parte, en la mitad, ¿verdad? En la mitad para poder hacer ese enlace. Entonces, ¿y cuáles van a ser? Pues podemos tener, ahí están los ejemplos, como los switch, los routers, los amplificadores de señal y los dispositivos de seguridad, ¿verdad? Que son los cortafuegos. Esos son los intermedios. ¿Por qué switch? Porque ahí estamos haciendo lo que es la parte intermedia de el acceso, ¿verdad? El acceso, podemos configurar diferentes redes y es necesario que de nuestro router principal, al ubicarse ya en nuestro switch, dejar los puertos establecidos para poder enviar al destino la comunicación. Amplificadores, ¿por qué amplificadores? Porque podemos tener un desequilibrio, ¿verdad? Un bajo acceso en la red y estos amplificadores de señal nos ayudan, porque sabemos que lo que son, por ejemplo, en casa porque es necesario, ¿verdad? En algunos hogares es necesario tener esos amplificadores de señal, ¿verdad? Esos pequeños dispositivos, porque hay veces que nuestras paredes, ¿verdad? Van disminuyendo, ¿verdad? Van disminuyendo lo que es la señal, la transmisión de señal. Entonces es necesario, si ustedes tienen problemas, ¿verdad? De que, por ejemplo, están solamente en la sala, que ahí está ubicado el router y no les llega a sus cuartos, o también posiblemente a otros lugares, ¿verdad? Más afuera en su solar o en otras zonas que ustedes quieren que llegue el internet. Entonces es necesario poder contar con lo que es ese amplificador, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario, ¿verdad? Y, y dejar lo que es, ¿verdad? Dejar la parte eh, ¿verdad? La parte de eh, dejarlo ahí ubicado ese amplificador, ¿verdad? Y ese era uno de los inconvenientes. Por ejemplo, en mi caso, tenía problema al inicio con ustedes porque estaba ubicado en otra zona y ahí no es muy buena la señal. Entonces, por eso
tuve que trasladarme a otro lugar. Hay veces que tienen interferencia estos dispositivos y tenemos que ver lo que son los routers, dónde están ubicados, ¿verdad? No dejarlos cerca eh, por ejemplo, de teléfonos, porque ahí nos va a afectar. Entonces, por eso tenemos que ver dónde dejar esos dispositivos, ¿verdad? Y ver de qué manera también eh, tenerlos más seguros. Tenemos la parte de las expectativas del usuario que debe de cumplir, ¿verdad? ¿Cuáles son esas expectativas? Y esto les pusieron ustedes, ¿verdad? Lo que es la tolerancia a fallos, que debemos de estar sujetos a determinar cómo vamos a tener la parte de seguridad, cómo va a estar segura nuestra red, qué mecanismos, ¿verdad? Bueno, aquí una pregunta de lo que son repetidores de red, y sí, sí existen esos repetidores, ¿verdad? Y los pueden, digamos, por ejemplo, la vez pasada andaba buscando para poder ampliar, ¿verdad? Poder ampliar lo que es mi señal, ¿verdad? Y que llegue a más puntos y no son tan caros. Hay algunos dispositivos, estos amplificadores o repetidores que también, ¿verdad? Estos repetidores, hay algunos que tienen valor hasta de 300 lempiras, 400, depende qué tanto queremos. Entonces sí existen tanto esos repetidores que me consultaban ahí, repetidores de red, domésticos, y sí, ¿verdad? Son repetidores que pueden ampliar esa señal que nos ayuda, ¿verdad? En nuestros hogares. Bien, entonces con esas expectativas de los usuarios que deben de cumplir, ¿verdad? Esas expectativas, tenemos lo que es la escalabilidad, ¿verdad? Lo que es la calidad de servicio y la seguridad. Todos estos elementos nos benefician, ¿verdad? O son lo que nosotros como usuarios queremos, ¿verdad? Porque nosotros queremos, al tener ya la que es el servicio de red, que nos proporcione todos los medios de seguridad, que por eso es que nuestros dispositivos, ¿verdad? Lo que es dispositivos intermedios, tienen lo que es parte de contraseñas, ¿verdad? Las contraseñas, la parte de, de la ubicación, todos esos elementos, porque el usuario tiene que mantener seguro su acceso, porque a ustedes no les va a gustar de que otra persona les esté robando su enlace, ¿verdad? Entonces, y nos vuelve un poco lento, ¿verdad? Al mismo tiempo, y es bastante desagradable. Tenemos la parte de división según el tipo de medio que utilizan. Pues las redes, según el medio que utilizan, puede ser destinado tanto como inalámbrica como de tipo cableado. Son los únicos dos elementos que podemos tener, esa división de redes según el medio. Hay varias divisiones de redes, pero esta es según el medio que utilizan. Entonces, según el medio que utilizan las redes, se pueden clasificar en tanto inalámbricas como cableadas. Y aquí vemos cuáles son esos tipos de redes cableadas. Pues esos tipos de redes cableadas, pues son las redes de fibra óptica y las redes de cobre, que podemos ver que en la institución tenemos lo que es la fibra óptica, y en la mayoría de los casos de los servicios, por ejemplo, Tigo, ¿verdad? Utiliza este tipo de red, que es lo de fibra óptica, y la red de cobre que también es utilizada. Entonces son los únicos dos tipos de cableado que existen en ¿verdad? Lo que es fibra óptica y de cobre. Ya lo que son las redes de la inalámbrica, pues sabemos que inalámbrica es porque
podríamos decir lo que es por el aire, ¿verdad? Esa transmisión de la red. ¿Cuál es más estable? ¿El tipo de red cableada o el tipo de red inalámbrica? Pues obviamente es la tipo de red cableada. ¿Por qué cableada? Porque ahí no hay pérdida de datos y es más fluido lo que es el acceso. Entonces, puedo considerar de que es más beneficiosa para una empresa. Vemos que en una empresa también ellos le manejan lo que es una red cableada, ¿verdad? No inalámbrica, sino que es más usada cableada porque es más fluida y así no tiene complicaciones, ¿verdad? La transmisión de datos, si usted tiene 3 megas, 4 megas destinado a esa máquina, va a ser proporcional y va a llegar esa cantidad, ¿verdad? Mientras que si es inalámbrica, pues ahí hay cierta desventaja y no siempre va puras, ¿verdad? Sino que ya va desplazada para otra cantidad. Ahora, ¿cuál es la división de redes según el servicio que prestan? Pues según el servicio que prestan pueden ser redes troncales, redes de distribución y redes de acceso. ¿Por qué son consideradas este tipo de redes como el servicio? Porque según ese servicio que prestan, ¿verdad? Es, por ejemplo, lo que es estos servicios de telefonía, los de ya sea cualquier red, Claro, Tigo, es más distribución, porque están llegando a diferentes puntos, ¿verdad? Según el usuario, ¿verdad? Según el usuario y según la empresa, ¿verdad? Están llegando como una red de distribución en donde podemos tener diferente tipo de acceso, diferente tipo de acceso para el usuario y que va a beneficiarnos porque anteriormente las personas no contaban, ¿verdad? Con una red estable, sino que era poco, ¿verdad? Era poco porque también vemos que el servicio de red no es tan, no es un precio bajo que tiene. Entonces, dependiendo del servicio que nosotros deseamos, es que se va a utilizar cualquiera de este tipo de redes, ¿verdad? Ese es el tipo de, de segmentación o podríamos decirlo de de ampliar, ¿verdad? Ampliar más allá de un solo destino este tipo de redes. Y lo que es la división de redes según el área geográfica que abarca, se pueden dividir en lo que es red LAN y red WAN, que esta red LAN se puede conocer como red de área local y la WAN red de área amplia, porque la red LAN puede estar solamente en una zona, ¿verdad? En una sola ubicación, mientras que la WAN se puede ubicar en diferentes puntos, ¿verdad? En diferentes puntos. ¿Por qué la WAN se puede colocar en diferentes puntos y es más amplia? Porque dentro de la WAN podemos conectar diferentes tipos de redes LAN y esas redes LAN pueden estar ya enlazadas entre sí y eso es lo que va a conformar esa red WAN, porque esta WAN va a ser pues más ampliamente, ¿verdad? En la red LAN, y ustedes lo han hecho, cuando están jugando, por ejemplo, han conformado una red local, ¿verdad? Que se es considerada como una red LAN, porque solamente está en un solo punto. Entonces, si se ubican ya en otro destino, pues ya no se podría tener enlace. Y mientras que con la WAN sí tiene para diferentes puntos, ¿verdad? Diferentes puntos es más amplia, ¿verdad? Lo que es la red WAN. Hay que saber identificar el tipo de red que se va a colocar en una empresa, si le va a beneficiar como red LAN o va a ser un tipo de red. Si la empresa es bastante grande, es más, ellos proporcionan o tienen configurada lo que es una red WAN, ¿verdad? No LAN. Y tenemos acá lo que es la división de redes según la forma
en que se conectan. Pues vimos que según la forma en que se conectan, podemos tener la topología de estrella, topología de árbol, de anillo y de bus. Son las 4 principales, porque hay otras que también son consideradas como topologías de red, ¿verdad? Que son los mismos. Puede ser de que esta forma de conexión varíe según la necesidad que tengamos y según qué tanto queremos. Entonces, pero solamente esas 4 podemos considerar como las más utilizadas en el mundo laboral, ¿verdad? Y profesional, que son esos 4 tipos de redes según la forma en que se va a conectar el usuario, ¿verdad? Ya sea cualquiera de ellas. Y aquí pueden ver, ¿verdad? Más ampliamente ese tipo de topología, ¿verdad? La de estrella. ¿Por qué se conoce con el nombre de estrella? Porque si visualizan ustedes ahí el esquema, es como el símbolo es como una estrella. Entonces, por eso es que se le conoce como topología de estrella, ¿verdad? Porque tenemos el dispositivo, ¿verdad? Acá, que sería un switch, ¿verdad? Este es un switch, y de ese switch está diferentes puertos. En ese switch hay varios puertos y están todos esos puertos por medio de un cable de red, van conectados hacia él. Entonces, por eso es topología de red. Y la topología de árbol, porque vemos que son como ramas, ¿verdad? Son como ramas que van conectadas entre sí. Y aquí sí necesita o más dispositivos intermedios, como por ejemplo lo que son los switch, ¿verdad? Los switch que van conectados entre sí para poder dar el enlace. No es tan estable porque si acá tiene un fallo, ¿verdad? Un fallo, obviamente no va a poder generar nada. Si acá, por ejemplo, existe un fallo en este cableado, aquí todos estos dispositivos no van a tener acceso. Entonces son algunas de las desventajas que puede tener este tipo de topología. La topología de estrella, pues esta topología de anillo, perdón, de anillo, por eso es que se le conoce como esa, porque tiene la forma, ¿verdad?, de un anillo. Pero también tiene una desventaja, porque si en cualquiera de estos puntos hay un error, por ende, no va a saltar, ¿verdad? Y no va a haber fluido, porque acá puede ser de que esta sea la 1, la 2, la 3, la 4, 5 y 6. Entonces, si aquí hay problema, obviamente todos estos dispositivos no van a poder tener enlace porque va conectado de punto a punto. Por eso se le conoce como anillo, porque va enlazado entre sí de punto a punto. Y si hay un fallo en uno de estos enlaces, pues no va a haber ¿verdad? Ningún punto. Por eso creo que es más utilizado este de estrella, quizás, ¿verdad? Es más utilizado. Tenemos la topología de bus, ¿verdad? Esa topología de bus, esa topología de bus, pues, eh, es similar, ¿verdad? Hace el puente como un enlace, entonces este enlace podemos tener que ese enlace puede ser conectado entre varios puntos. Y ven ustedes que acá tengo 4 máquinas, ¿verdad? Que estas 4 máquinas van conectadas entre sí y van hacia el servicio de red. Entonces, también, ¿verdad? No es tan, ¿verdad? Es un poco más, no es tan económica también porque se necesita como que bastante cableado. Y bien, llevamos que en las tareas comunes que realizan esos protocolos de red, ¿verdad? Que realmente esos protocolos, como les indicaba cuando mencioné el concepto de ese protocolo, que son esos servicios o normas que son establecidas a seguir para poder tener lo que es una comunicación. Entonces, en estos protocolos siempre se debe de definir cuáles son los controles que que va a regir la red, cuál es la sincronización que va a tener
y cuáles van a ser los puntos de inicio y los puntos de finalización para poder transmitir los paquetes, porque los paquetes tenemos que o tienen que visualizarse de qué manera, ¿verdad? Vemos también lo que es el modelo OSI, que el modelo OSI es un modelo de referencia, ¿verdad? Es un modelo para la implementación de capas, ¿verdad? Estas capas es para poder como tener como enlace a los diferentes protocolos. Eh, eh, vamos a ver. Eh, Aquí ese modelo OSI está regido por 7 capas. Aquí muchas veces los usuarios tienen una equivocación, que como a cada aplicación se encuentra en primer lugar, se supone, algunos mencionan, y que después sigue presentación y sesión, pero no. Esto es de otra manera. Siempre lo que es el primer nivel del modelo OSI es el físico. Esa es la primera capa del modelo OSI, el modelo, ¿verdad? Lo que es físico. Luego sigue lo que es enlace, lo que es red, ¿verdad? Lo que es transporte, ¿verdad? Lo que es sesión, presentación y lo que es aplicación, ¿verdad? Son lo que es eh, diferentes puntos, ¿verdad? Diferentes puntos que tenemos que tener en consideración. Cada una de estas capas pues tiene un fin, ¿verdad? Aquí no menciona ni en ninguna otra lo que es la capa del usuario, el nivel de usuario, ¿verdad? No es conocido, pero también es bastante considerado, ¿verdad? O que se debe de incluir, ¿verdad? Se debe de incluir. Ahora bien, tenemos lo que son la explicación de estas capas. ¿Por qué ese modelo, hay uno que mencionó que es físico? Porque es conocido como capa física o físico, ¿verdad? Es manejado de las dos maneras. Ya, si usted coloca físico o física, estaría bien. Entonces tenemos física, ¿verdad? ¿Por qué física? Porque es la que se encarga del medio de transmisión y la velocidad, es decir, el dispositivo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese, ese dispositivo, ¿verdad? O ese medio que vamos a tener para poder armar nuestra red. El enlace, ¿de qué se encarga el enlace? Pues el enlace se encarga de enviar el paquete. Y muy importante, cuando es la capa de enlace, él determina si el paquete no se va a completar en su totalidad, pues este lo que hace es dividir el paquete. Y una vez que divide el paquete, ya manda el enlace para que se pueda completar su transmisión, ¿verdad? Entonces, de eso se encarga esa capa de enlace, poder determinar, ¿verdad?, cómo va a ir ese paquete, si eh, va a llegar en su totalidad o lo va a dividir para que pueda cumplir, ¿verdad?, toda o pueda llegar a su destino. La capa de red, pues la capa de red identifica todos los dispositivos que están conectados, ¿verdad? Trata de identificar cada dispositivo por medio de su IP, que cómo está conectado o si tiene, ¿verdad?, transmisión. La capa de transporte, pues, es la responsable de cumplir o tiene el deber de que ese paquete pueda llegar bien a su destino. De eso se encarga la de transporte, llevar el paquete, pero de la mejor manera y que llegue completo. La parte de capa de sesión
pues esta permite establecer mecanismos de seguridad. Ahí está el ejemplo, verificar contraseña, es decir, que la capa de sesión es la que se encarga de determinar el usuario, ¿verdad? Determinar esos mecanismos de seguridad para ver si el usuario va a poder tener acceso, ¿verdad? Va a poder tener acceso a dicho paquete, ¿verdad? A dicho paquete de la red. Entonces de eso se encarga esa capa de sesión, determinar si el usuario va a tener, por todos los mecanismos de seguridad, va a tener acceso o no va a tener acceso. Ya lo que es la capa de presentación es cómo se va a mostrar la información. Hay diferentes tipos de estas formas de presentación, no solamente por parte de formularios, ¿verdad? No parte de formularios, sino que también como en las páginas web, ¿verdad? Y cómo se va a visualizar esa información. Entonces, esa es la capa de presentación. Y la de aplicación es el programa que utiliza el protocolo, es decir, la aplicación es el mecanismo, es la norma, ¿verdad? Es la norma que utiliza para ese acceso de red. Y tenemos lo que es el modelo TCP/IP, que también es uno de los modelos, pero a diferencia del modelo OSI y el modelo TCP, es que el modelo TCP/IP fue uno de los principales, ¿verdad? Fue uno de los principales, pero también se encarga de poder visualizar o poder hacer cumplir con ciertas normas para el acceso de Internet, y este solamente se considera 4 capas. La primera capa es la de acceso de red, es la que da ese medio de transmisión a la red. De eso se encarga esa capa de acceso a la red, el medio de transmisión de la red. Lo que es el Internet, pues es el fluido, ¿verdad? Es el fluido de red que va a tener el usuario, ¿verdad? Aquí en la parte de Internet y también más que todo en el acceso de red es donde se va a hacer la distribución para que después venga esta otra, la capa de Internet, y una vez que tengamos este enlace va a seguir lo que es la capa de transporte, que la capa de transporte es la encargada, ¿verdad?, de llevar todos esos dispositivos o esos paquetes, ¿verdad?, esa información o esos datos. De eso se encarga, y ese verifica con qué calidad va a ir ese paquete, ¿verdad? Determina cuáles, según las especificaciones del usuario, cuáles van a ser, ¿verdad? El dispositivo, como ya está configurado, entonces él determina cómo se va a enviar ese paquete. Y la parte de aplicación, porque es todo lo visual, ¿verdad? Es todo lo visual que el usuario puede visualizar para ver cómo llega, ¿verdad? Ese punto. Entonces, eh, acuérdense de esa diferencia. Lo que es el modelo OSI está conformada primera capa, física o físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Son las 7 capas, ¿verdad? No está considerada la de usuario, pero si estuviera considerada la de usuario sería después de aplicación, vendría la de usuario, porque el usuario es el último nivel, que es en donde ya se le presenta la información. Y el TCP/IP pues solamente tiene 4 capas, la de acceso a red, internet, transporte y aplicación. Y vemos que los tipos de cableados de red que pueden existir, pues existe el cableado recto y el cableado cruzado. ¿Por qué recto? Porque solamente puede tener una misma norma. Si acá tenemos norma A, aquí también tendría que ser norma A. Tenemos norma B, también tendría que ser norma B porque es recto, solo va del mismo punto, ¿verdad? Al que sigue, que sería la misma referencia. Entonces sería de A a A, es considerado como cable recto. De B a B es considerado también como cable recto, pero el cruzado es el que tiene ya la variedad, porque lo que hace es la unión de los diferentes tipos de normas. Norma A se puede unir con norma B
y ahí sería un tipo de cable cruzado. Y el siguiente, el B, puede unirse a la A y ya se consideraría como cruzado. Entonces, esa es la diferencia. El cable recto solo puede unirse del mismo punto, ¿verdad? Si yo, ¿qué significa A y B? Pues son las normas, acá más abajo tenemos, son las normas de la combinación de redes, ¿verdad? Es más que todo con los cableados, con los colores del cableado. Entonces, de esos hilos, ¿cómo está? Entonces, si utilicé una norma A, ¿verdad? Un tipo de cableado tipo A, voy a unir con un tipo A. O sea, tengo mi cable de red. En este cable de red, si es recto, entonces este punto va a ser un tipo A y acá va a finalizar con otro tipo que sea A, porque va a hacer esos mismos hilos que tengo a mi parte derecha, van a ser los mismos con la parte izquierda. Mientras que el cruzado acá voy a hacer una combinación de colores del tipo A para finalizar en una combinación de tipo B. Igual puedo empezar con una B y puedo unir con una A, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Y si quiero unir, por ejemplo, eh, este cableado con un tipo de red recto, lo puedo unir con un jack. Recuerdan que es un jack, que el jack es para poder unir o hacer más largo lo que es la conexión con el cable. Entonces, si tengo un cable, por ejemplo, de unos 3 metros, pero para poder llegar a una zona yo necesitaba unos eh, 7 metros y solamente tengo un cable de 3 metros, voy a hacer otro cable de 4 metros y los voy a unir esos dos cables por un jack, ¿verdad? El jack me va a servir para unir esos dos cables y poder tener más ampliedad, ¿verdad? O hacer más largo ese cable de red. Entonces, por eso es importante lo que es un jack, ¿verdad? El jack para poder hacer más largo ese cableado. Y ya la última parte que tenemos las normas de combinación de colores. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos norma tipo A y la norma de tipo B, ¿verdad? Esos son los dos únicos tipos de normas que podemos considerar. Existen ya en los servicios y protocolos otras normas como el tipo C y el tipo D, pero no con la combinación de colores, ¿verdad? Solamente el tipo A y el tipo B. En el tipo A tenemos que va a comenzar con lo que es blanco-verde, luego va a seguir con lo que es el hilo verde, ¿verdad? Pues, en primer lugar tenemos blanco-verde, segundo lugar tenemos lo que es el hilo verde. En tercer lugar vamos a tener lo que es blanco-naranja, ¿verdad? Y después vamos a comenzar con el hilo que es azul. Una vez que tenemos el hilo azul, vamos a unir lo que es el blanco-azul. Luego prosigue el naranja, blanco-café y café. Tiene que ir en ese mismo orden. ¿Qué pasa si colocamos acá blanco-verde, verde y aquí me salto y coloco blanco azul y aquí blanco naranja lo paso acá? Pues ya no cumpliría con esa norma y por ende el cable tendría fallas. Es posible que nos pueda afectar incluso a nuestra máquina si nosotros hacemos mal un cableado, ¿verdad? Un cable. Entonces tenemos que estar seguros cómo hacemos ese cable y hay unos dispositivos que son como un tester, ¿verdad? Que nos puede hacer la comprobación del cable. Ahí nosotros colocamos en ese dispositivo el cable y por el conector, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a utilizar acá? El conector RJ45 y vamos a utilizar el cable que sería un cable UTP. Acordémonos, el cable que utilizamos es UTP y el conector que va con ese cable UTP es el RJ45. Entonces, con el conector RJ45, cuando ya tenemos armado el cable, lo vamos a conectar a ese dispositivo que es como un tester y ahí determina si ese cable está bien realizado, ¿verdad? O no, ¿verdad? Si ese cable es funcional o no es funcional. De esa manera es como se determina. Y entonces este mismo orden es el que vamos a seguir, ¿verdad? Lo que es blanco, verde, verde, naranja, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, café, café. Y mientras que ya el tipo de cable B va a comenzar con blanco y naranja, esa es la diferencia.
blanco naranja, después va a seguir con naranja, luego va a seguir con blanco verde, va a seguir con azul, ¿verdad? Va a seguir con blanco azul, con verde, siempre ven que termina blanco, café y café. Esto, la última parte, siempre va a ser igual, siempre va a finalizar con blanco, café y café, porque es la, ¿verdad? Ya es por